¿Alguna vez te has preguntado qué pasa si un crucero es atacado por piratas? ¿O cómo sobrevivir a una caída por la borda? ¿Y qué tal si un crucero zarpa sin ti en un país extranjero? Prepárate mientras revelamos algunos secretos de cruceros que nunca se cuentan a los pasajeros. Piratas saqueadores. Si bien se supone que un crucero es unas vacaciones muy alegres, en raras circunstancias los cruceros pueden encontrarse cara a cara con la bandera pirata. Así es, piratas. Es abril de 2009 y el MSC Melody, con casi 1000 pasajeros, navega a 800 kilómetros de la costa de Somalia. Pero quienes están a bordo no se imaginan que están a punto de convertirse en el objetivo de uno de los ataques piratas más increíbles en la historia de los cruceros. Es tarde, cuando una pequeña lancha rápida blanca se acerca con 6 piratas somalíes armados a bordo. Mientras los disparos comienzan a sonar, se ordena a los pasajeros refugiarse en sus camarotes para esperar el ataque, sin saber si continuarán su crucero, si les robarán sus objetos de valor o si se irán por la borda. Para explicar lo que ocurrió después con el Melody, debemos analizar cómo están equipados los cruceros para lidiar con un ataque de este tipo. Es raro que los piratas se acerquen tanto a un crucero, pero las embarcaciones modernas en aguas de alto riesgo cuentan con sólidas defensas antipiratería. Los barcos deben utilizar sistemas de identificación automática oficiales, que transmiten la identificación y la posición a los sistemas de radar de los barcos cercanos. Si aparece un barco no identificado pero no responde al contacto, la tripulación entra en acción. Una defensa clave son los dispositivos acústicos de largo alcance, armas sónicas no letales que emiten un haz de sonido intenso y agudo a más de 300 metros, capaz de causar daño auditivo permanente a los objetivos dentro del alcance. Otra línea de defensa son los dispositivos antiabordaje, que disuaden a los piratas si se acercan demasiado al barco. También utilizados por buques mercantes y de carga, existen diversas variedades de sistemas antiabordaje, uno de los cuales es la trampa Pi. Al desplegarse, las trampas Pi rodean el barco con múltiples capas finas de líneas que flotan en la superficie del agua y que enredan las hélices de los barcos que se aproximan, inutilizándolos. Los barcos también utilizan cañones de agua antipiratas, montados en los costados. Si bien no es el tipo de cañón que se asociaría con la guerra pirata, este cañón no letal funciona más como una manguera contra incendios que lanza chorros de agua a 128 km por hora. Repeliendo a los atacantes e inundando sus barcos hasta que se ven obligados a retirarse. Si esto falla, los barcos pueden usar armas de fuego, y algunos contratan equipos de seguridad encubiertos, entrenados para combatir la piratería. Entonces, ¿qué pasó con el Melody? Bueno, sin que los piratas que se aproximaban lo supieran, el Melody contaba con un equipo de guardias de seguridad israelíes armados, especialmente entrenados para tales ataques. Tras apagar todas las luces del barco, los guardias tomaron posiciones defensivas mientras la tripulación desplegaba el cañón de agua a bordo, apuntando al barco atacante, así como a una escalera metálica que los piratas usaban para intentar abordar. Sin embargo, cuando los guardias abrieron fuego con armas de fuego de alta potencia, los piratas se vieron obligados a retirarse. Afortunadamente para los pasajeros, ataques como este son extremadamente raros. Es mucho más probable que los piratas ataquen barcos mercantes que transportan carga más valiosa y digna de rescate como petróleo. Además, los cargueros suelen tener menos tripulación, lo que los hace más fáciles de secuestrar en comparación con los cruceros que pueden transportar más de 6000 pasajeros y tripulantes. Así que, si bien los barcos mercantes pueden ser verdaderos tesoros para los piratas, es más probable que los cruceros los abandonen diciendo: "Ah, no vale la pena saquear mis corazones". Perder el barco. Además de naufragar, si hay algo que temen los pasajeros es esto. Oh yeah. Oh my god. Así es, los cruceros pueden partir sin ti, y lo harán, algo que esta pareja aprendió por las malas tras regresar 45 minutos tarde a su crucero Royal Caribbean tras un día en el puerto de las Bahamas en febrero de 2019. Los viajes en crucero suelen coordinarse con años de antelación, lo que significa que casi nada convencerá a un capitán de desviarse del rumbo, sobre todo en los puertos. Los puertos tienen horarios estrictos, con barcos programados para horas específicas de llegada y salida.
Las desviaciones pueden resultar en tasas portuarias adicionales para la línea de cruceros e interrumpir otras escalas programadas. Por eso, por muy duro que parezca, esperar a los pasajeros que llegan tarde rara vez es una opción. Pero ¿qué ocurre realmente si te quedas atrás? Normalmente la tripulación sabrá que no has regresado gracias a las tarjetas de crucero. Las tarjetas de identificación a bordo que los pasajeros deben escanear al salir y volver a embarcar. Si el personal confirma que no regresaste, podrían entrar en tu camarote antes de que el barco zarpe para recoger lo esencial, como los pasaportes, y entregárselos al personal del puerto para que los recojas en tierra al llegar al puerto de salida. Si te quedas varado sin identificación, tendrás que acudir a la embajada más cercana de tu país para obtener una de reemplazo. Después tendrás que averiguar cómo regresar al barco. Normalmente el personal del puerto te ayudará a determinar la siguiente parada del barco y con suerte podrás viajar allí para volver a embarcar en cualquier medio de transporte posible. Pero esto presenta otro desafío. A menos que tu retraso se deba a una excursión operada por el crucero, serás responsable de cubrir cada gasto de viaje adicional. En el caso de esta pareja, se quedaron en el último puerto de su crucero de 7 días antes del viaje de regreso a Miami, lo que significa que, aunque ya habían disfrutado de la mayor parte del viaje, tuvieron que pagar su propio viaje de regreso a Estados Unidos. Llegar al barco puntualmente es una cuestión de responsabilidad personal, pero algunos trucos pueden ayudar. Dado que los cruceros suelen cruzar varias zonas horarias, los barcos suelen operar con la hora del barco para simplificar la programación. Las líneas de cruceros determinan la hora del barco de forma diferente. Algunas, como Norwegian Cruise Lines, la ajustan para que coincida con los puertos locales durante el viaje, mientras que otras, como Royal Caribbean, suelen mantener la hora de su puerto base durante todo el trayecto. Así que, para evitar confusiones, es mejor asegurarte de que tu teléfono esté configurado manualmente con la hora del barco, incluso si la hora en tierra es diferente. De lo contrario, también podrías enfrentarte a la vergonzosa y desesperada carrera hacia tu barco de salida. Bajo cubierta. Los cruceros son paraísos flotantes de la hospitalidad, y la proporción de la tripulación por pasajero podría sorprenderte. Algunos, como el Viking Moors, tienen una notable proporción de 1 a 1, mientras que otros promedian alrededor de un tripulante por cada 1.5 pasajeros. El personal está presente en todas partes, garantizando una navegación fluida y un servicio de primera clase, a la vez que gestiona un hervidero de actividad oculto entre bastidores. Trabajar en un crucero implica un compromiso serio, con contratos que suelen durar de 4 a 9 meses, incluyendo jornadas laborales de 10 a 12 horas 7 días a la semana. Si bien la mayoría se dedica a la hospitalidad, los trabajadores deben ser expertos en todo. Se espera que el personal se involucre donde sea necesario, lo que puede significar servir mesas y servir barra hasta limpieza, organizar actividades para los huéspedes y lavar platos, todo en un día. Para realizar todas estas tareas, los miembros de la tripulación dependen de la I-95, uno de los aspectos más vitales de la vida bajo cubierta. Bautizado con el nombre de la icónica autopista estadounidense, este pasillo principal para la tripulación conecta todo, desde los espacios de trabajo hasta los dormitorios, sin pasar por ninguna zona de clientes. En la mayoría de los barcos, alrededor del 85% de la tripulación duerme bajo la línea de flotación, en camarotes estrechos compartidos entre 2 y 4 compañeros con un solo baño. Muy diferente de los lujos de la cabina del capitán, sobre la línea de la flotación. En la mayoría de los casos, la política oficial establece que socializar con los huéspedes, incluso fuera de turno, es totalmente inaceptable para los miembros de la tripulación. Así que cuentan con áreas designadas que incluyen gimnasios y comedores con bufés de autoservicio. Muchos barcos también incluyen mini mercados y peluquerías para la tripulación, mientras que los jacuzzis y bares exclusivos para la tripulación ofrecen espacio para relajarse. Tras una temporada en el mar, los miembros de la tripulación tienen derecho a varias semanas o meses de vacaciones antes de embarcarse en un nuevo contrato. Así que la próxima vez que disfrutes de un cóctel al atardecer en la cubierta, piensa en la esforzada tripulación que trabaja afanosamente en la cubierta inferior para mantener el barco en perfecto funcionamiento. Iceberg a la vista. Si bien todos conocemos la histórica colisión de un iceberg del Titanic, incluso los cruceros modernos enfrentan peligros similares. En 2022, un barco de Norwegian Cruise Line se topó con una amenaza similar cerca del glaciar Hubbard en Alaska, y la terrible experiencia fue captada en cámara. My God, Titanic 2.0. Oh my God. Yeah, we hit a big old one. Oh my. We hit some iceberg. We hit some ice. We hit some ice.
Oh my god! Oh my god! Come here. Come here. Whoa! It's not him. Oh! It tipped it up. ¡Wow, qué locura! Aunque la sola idea de estar a bordo de un barco mientras choca con un hielo es escalofriante, los cruceros modernos están equipados con tecnología avanzada y medidas de seguridad para evitar hundimientos, herramientas de navegación mejoradas como el radar y pronto incluso un radar con inteligencia artificial, permiten a los barcos detectar icebergs desde una distancia segura. También existe la Patrulla Internacional de Hielo, que monitorea y rastrea aproximadamente 1000 icebergs en el Océano Atlántico Norte para garantizar la navegación segura de los barcos que navegan por la zona. En el improbable caso de una colisión, la estructura misma de los cruceros modernos está diseñada para minimizar el riesgo de hundimiento. El Titanic estaba unido en gran parte por millones de remaches que actuaban como pasadores que sujetaban las placas de acero. El problema era que, cuando un solo remache fallaba debido a un impacto, creaba un punto débil, lo que obligaba a los remaches circundantes a soportar más carga. Este aumento de tensión también podía provocar la falla de los remaches cercanos, desencadenando una reacción en cadena donde secciones enteras se separaban. Sin embargo, los cruceros modernos suelen estar soldados entre sí, lo que crea uniones más fuertes que distribuyen la tensión a lo largo de una sola costura, lo que los hace más resistentes al impacto. Esta resistencia probablemente ayudó a salvar a este crucero de Carnival, que chocó contra el hielo en Alaska en septiembre de 2024, pero continuó sin daños. Damn. En cambio, el crucero Norwegian, mencionado anteriormente, sufrió daños menores, lo que acortó el viaje y canceló el siguiente. Las normas de seguridad también han mejorado enormemente desde 1912. El Tratado Internacional SOLAS exige simulacros de seguridad regulares, así como suficientes botes salvavidas para todos a bordo, lo que significa que los hombres finalmente pueden avanzar antes que todas esas mujeres y niños. Clase ataúd. Los cruceros están diseñados para satisfacer cada necesidad de los pasajeros, desde la relajación hasta el entretenimiento. Pero mientras disfrutas del sol en la cubierta superior, un espacio oculto debajo está listo para algo que nunca esperarías que ocurriera en vacaciones: tu muerte. Así es, muchos cruceros de gran tamaño están equipados con morgues a bordo para atender las muertes ocasionales durante largos viajes con miles de pasajeros. Cuando un pasajero fallece, el cuerpo se almacena en la morgue hasta que el barco llega a puerto, donde se puede emitir un certificado de defunción, lo que puede tardar hasta una semana. Al llegar, el cuerpo suele retirarse en secreto de madrugada, sin que lo sepan los demás pasajeros. Sin embargo, existe la teoría de que los pasajeros pueden verse directamente afectados por el manejo de los cadáveres del barco, sin siquiera ser conscientes de ello. Algunos ex tripulantes han afirmado que, si sirven helado gratis, es señal de que la tripulación está intentando liberar el espacio en el congelador para almacenar un cuerpo si la morgue no está disponible. Sin embargo, las autoridades han declarado que las morgues suelen tener espacio hasta para 6 cuerpos, así que no se utilizan para almacenar alimentos. Si bien las morgues deben estar separadas de las áreas de alimentos por higiene, a veces pueden estar ubicadas inquietantemente cerca. El helado gratis probablemente solo sea un beneficio sin significado oculto, pero la verdadera pista de que alguien ha fallecido es cuando los miembros de la tripulación mencionan la Operación Estrella Naciente, el código de la industria de cruceros para una muerte a bordo. Hablando de códigos de crucero, pasemos al siguiente secreto. Códigos crípticos. Zarpar en un crucero se trata de diversión y relajación para los pasajeros, pero para la tripulación es una operación seria y a veces secreta para mantener el barco en orden. Si alguna vez has estado a bordo y has escuchado fragmentos de la tripulación usando misteriosas palabras clave por el sistema de megafonía, puede que te hayas preguntado ¿de qué están hablando? Todas estas palabras y frases tienen significados específicos y están diseñadas para mantener en secreto algunos de los aspectos más desagradables de la navegación. Aunque el significado de los diferentes códigos pueden variar de un barco a otro, hay palabras y frases comunes en todos ellos. La palabra alfa suele usarse para indicar una emergencia médica, mientras que bravo suele significar que hay un incendio a bordo. Delta tiene un uso un poco más variado y puede significar daños en el barco, una emergencia por inundación, lesiones o incluso un riesgo biológico. Zulu significa que se ha desatado una pelea y PBI significa que alguien ha vomitado en una zona pública.
Pero si hay un código que la tripulación teme más que cualquier otro, es el Gran Código Oscar, que significa hombre al agua. Hablando de eso, ¡hombre al agua! Es una de esas preguntas inquietantes que han pasado por la mente de muchos pasajeros. ¿Qué pasa si alguien cae o salta por la borda? Afortunadamente los cruceros cuentan con un protocolo bien ensayado para este tipo de emergencias. El primer paso es alertar al puente de mando, el centro de control del barco, quien emitirá la alerta Código Oscar por el sistema de megafonía. Podrías escuchar Oscar, Oscar, Oscar o incluso Mr. Mob, donde MOB significa hombre al agua en inglés. El puente también enviará una señal de socorro a los barcos cercanos, quienes están legalmente obligados a ayudar en la búsqueda. Si el crucero está en movimiento, el capitán gira la embarcación hacia el punto aproximado donde la persona cayó por la borda. Las caídas por la borda suelen ocurrir cuando los pasajeros beben demasiado, trepan por barandillas, entran en zonas restringidas o intentan realizar acrobacias. En 2019, Nick Nadev, de 27 años, saltó desde el piso 11 del Symphony of the Seas de Royal Caribbean, una caída de 30 metros, mientras estaba en las Bahamas tras una noche de alcohol a bordo. Aunque afortunadamente salió ileso y fue rescatado de inmediato, sufrió graves consecuencias: el desalojo inmediato del barco y la prohibición de por vida de los cruceros de Royal Caribbean. Las situaciones de caer al agua se vuelven mucho más peligrosas cuando el barco está en movimiento, ya que las víctimas pueden ser arrastradas por las corrientes sin que nadie se dé cuenta. Este fue el caso de James Grimes, quien cayó al agua del Carnival Valor en 2022 durante su travesía por el Golfo de México. Su familia no se dio cuenta de su desaparición hasta 12 horas después, asumiendo que había estado deambulando por los numerosos bares y piscinas del barco. Milagrosamente, Grimes sobrevivió 20 horas flotando en el agua antes de ser rescatado, pero estos desenlaces son poco frecuentes. Entre 2000 y 2019, solo 48 de 212 incidentes de caídas al agua resultaron en rescate. Para abordar estas sombrías estadísticas, las líneas de cruceros invierten cada vez más en sistemas de detección de caídas al agua. Más de 30 embarcaciones propiedad de Carnival y Disney ya están equipadas con estos sistemas, que suelen funcionar escaneando constantemente el exterior del barco y activando una alerta si detectan la caída de algo. El sistema también registra las coordenadas exactas del lugar de la caída, eliminando dudas en las búsquedas. Fuera del protocolo, los cruceros que visitan puertos estadounidenses están obligados por ley a tener barandillas de al menos 1 metro de altura, según lo exige la Ley de Seguridad de Cruceros de 2010, lo que hace que las caídas accidentales sean casi imposibles para quienes actúan con sensatez. Con un promedio de menos de 30 incidentes al agua al año entre 27 millones de pasajeros de cruceros anuales, las posibilidades de caer al agua son extremadamente bajas. Así que básicamente la mejor manera de evitar caer al agua es simplemente, bueno, actuar como una persona sensata normal. ¿Quién lo hubiera dicho? Fiebre de cabina. Pasar una noche en una de las suites más caras de un crucero es el sueño de muchos pasajeros. Los precios varían. Algunas, como la Suite Regent a bordo del Seven Seas Splendor, llega a costar hasta $11,000 por noche. Las líneas de cruceros saben que sus pasajeros premium esperan vistas impresionantes desde las elegantes suites que han elegido, pero hay una trampa. Si bien los camarotes más caros prometen lujo y comodidad, a menudo tienen un precio oculto: mareos. Los camarotes premium suelen estar ubicados en la proa del barco, a una altura suficiente para ofrecer las mejores vistas al mar. Sin embargo, esto plantea un problema. Verás, los cruceros son como balancines gigantes en el agua, con la parte media-baja actuando como su centro de gravedad. Cuanto más lejos esté un camarote de este punto, más se sentirá el barco subiendo y bajando. De hecho, algunos pasajeros han reportado dificultad para mantenerse en pie en ciertas suites presidenciales, especialmente con mal tiempo. Pero eso es solo el precio que pagas por las vistas y el derecho a presumir en el bar del barco. Hoy en día, todos los cruceros modernos están equipados con estabilizadores antimareos, que son apéndices similares a remos fijados al fondo del barco por debajo de la línea de flotación, y que ayudan a estabilizar el barco al contrarrestar su balanceo natural en el mar. Controlados por sistemas hidráulicos, eléctricos o neumáticos, pueden reducir el balanceo y el cabeceo hasta en un 80 y un 90%, pero no pueden detener el movimiento por completo. Para una navegación más tranquila, considera optar por un camarote en las cubiertas inferiores, cerca del centro del barco.
con muchas de las mejores comodidades del barco, incluyendo entretenimiento, restaurantes y piscinas. Ubicadas en las cubiertas superiores, tendrás la oportunidad de disfrutar de las vistas del horizonte durante todo tu viaje sin arriesgarte a sentirte demasiado mareado. Días en puerto. Para muchos, lo mejor de un crucero es descubrir nuevos destinos con oportunidades casi diarias de descubrir una nueva ciudad o país. Sin embargo, los pasajeros más experimentados podrían decirte que desembarcar en estos horarios conocidos como horas de puerto puede ser un gran error. A pesar de que el casino y las tiendas del barco suelen cerrar durante las horas de puerto, la mayoría de las instalaciones siguen siendo accesibles y posiblemente más atractivas. De hecho, con la mayoría de los pasajeros en tierra, la vida a bordo es maravillosamente tranquila, transformando el barco en un remanso de paz y privacidad. Permanecer a bordo puede ser una excelente manera de disfrutar del barco sin multitudes. Cuando todos los demás desembarquen, las codicias tumbonas de la piscina estarán casi vacías, así que relájate y disfruta de la tranquilidad. O aprovecha para deslizarte por los toboganes acuáticos sin hacer fila. Los spas y restaurantes a bordo suelen ofrecer descuentos especiales para los días de puerto, lo que lo convierte en el momento perfecto para mimarse o disfrutar de una cena gourmet a un precio más bajo. Hablando de costos, las excursiones de un día de puerto pueden ser caras, con precios elevados de restaurantes locales y tarifas de tours, mientras que quedarse en el barco significa aprovechar al máximo los servicios con todo incluido que ya has pagado. Además, los puertos son focos de carteristas que atacan a los pasajeros, cuyo tiempo limitado en tierra los hace propensos a llevar más dinero en efectivo y objetos de valor que el turista promedio. Obviamente, para muchos, explorar y experimentar nuevos lugares es una gran parte del atractivo de un crucero. Pero la cuestión es que si te cuesta moverte o prefieres relajarte en un solo lugar, no te sientas presionado a desembarcar. Puedes disfrutarlo en grande quedándote. Los cruceros modernos son en esencia gigantescas ciudades flotantes que ofrecen una variedad de actividades gratuitas para disfrutar sin necesidad de salir. Pero para disfrutar de lo mejor de ambos mundos, simplemente desembarca el último barco después de que se hayan despejado las colas. Da un paseo rápido por la costa y regresa al barco temprano para disfrutar de unas horas de tranquilidad. Emociones náuticas. Desde la tirolesa en el Icon of the Seas hasta el simulador de paracaidismo en los barcos de la clase Quantum de Royal Caribbean, la emoción abunda en los cruceros modernos, pero a veces incluso las atracciones más comunes, como los toboganes acuáticos, ofrecen las sorpresas más inesperadas. Tomemos como ejemplo el Ocean Loops de Norwegian Cruises, un tobogán acuático de doble bucle que se lanza desde la cubierta superior y se proyecta sobre el océano. No es para cardíacos, pero no por las razones que podrías pensar. Mira esto. En 2022, el intento de esta pasajera por deslizarse la dejó atrapada en el tubo transparente, suspendido a 48 metros sobre el nivel del mar. Las regulaciones de la atracción Ocean Loops establecen que los pasajeros deben medir al menos 122 centímetros de alto y pesar entre 54 y 136 kilogramos para garantizar la velocidad suficiente. Pero como demuestra este incidente, esas precauciones no son eficaces. Factores como la fricción del traje de baño, el flujo de agua, la posición corporal y la velocidad también pueden afectar las posibilidades de éxito de un usuario. Afortunadamente, si un usuario se queda atascado, suena una alarma que activa la apertura de una puerta de seguridad dentro del tobogán Ocean Loops. Aún así, si te encuentras haciendo fila para Ocean Loops, recuerda que no solo te sorprenderán las vistas del océano. Forma del barco. Sin duda, los cruceros colosales son maravillas de la ingeniería, pero si te fijas bien, te darás cuenta de que también son rompecabezas de formas y símbolos secretos esperando a ser descifrados. Entre las características curiosas que podrías observar se encuentran los extraños orbes blancos encaramados en la cubierta superior de muchos barcos. No son decoración, son radomos, una pieza esencial de la tecnología naval. Los radomos albergan el equipo de radar, manteniéndolo a salvo de las inclemencias del tiempo mientras gira en su interior. Fabricadas en fibra de vidrio o plástico reforzado, estas esferas aerodinámicas están diseñadas para soportar vientos de cualquier dirección con facilidad.
Incluso su color brillante no es casualidad, ya que refleja la luz y el calor mejor que los tonos más oscuros, protegiendo así los equipos del sobrecalentamiento. Otro secreto está entretejido en la tela del barco, la tela de la alfombra. En los cruceros de Disney, las alfombras que recubren los pasillos de los camarotes presentan globos terráqueos rodeados por ruedas de barco, con el norte del globo siempre apuntando hacia la proa del barco para facilitar la navegación de los pasajeros. Norwegian Cruise Lines adopta un enfoque similar, y algunos barcos incluyen alfombras con estampados de peces nadando hacia la proa, lo que facilita la orientación. Algunos secretos de los cruceros solo se revelan cuando el barco está atracado, como estas coloridas pestañas en las amarras. Aunque puedan parecer comunes, estos ingeniosos dispositivos son una de las defensas más inteligentes del barco contra un tipo muy particular de polizón indeseado. Llenos de comida y acogedores escondites, los cruceros son el sueño de cualquier roedor. Además de colarse a bordo a través de la carga, las ratas históricamente han usado cabos de amarre para escabullirse, pero estos protectores, normalmente barreras cónicas o discales hechas de metal o plástico, están diseñados para bloquear su paso. Lo siento, Remy, tendrás que viajar en avión. Mar de espías. Los cruceros prometen una navegación tranquila y vistas impresionantes al mar, pero a veces los pasajeros se llevan una sorpresa al descubrir que alguien más tenía acceso a sus camarotes privados, inquietantemente secreto. En octubre de 2017, una pareja de Florida acababa de embarcar en el Carnival Fantasy para un crucero de 3 días por el Caribe cuando notaron algo extraño en el televisor del camarote. Oculto entre los cables del televisor había un dispositivo de grabación, con la lente apuntando ominosamente hacia su cama. La investigación de Carnival confirmó que se trataba de un transmisor de video, pero afirmó que no tenía alimentación y que no podía grabar. Pero la pareja no quedó convencida. El dispositivo finalmente fue entregado al FBI, pero desde entonces las novedades sobre el caso han permanecido misteriosamente ausentes. Una historia aún más impactante salió a la luz en 2024, cuando un pasajero anónimo de Royal Caribbean demandó al crucero por cámaras ocultas. Un ex camarote del Symphony of the Seas supuestamente había instalado cámaras para grabar en secreto a los pasajeros en sus baños. Las autoridades afirmaron que se grabaron hasta 960 pasajeros entre diciembre de 2023 y febrero de 2024, antes de que se capturara al culpable. Tras una investigación exhaustiva, fue declarado culpable de numerosos actos atroces relacionados con cámaras y finalmente condenado a 30 años de prisión federal. Si bien incidentes como estos son poco frecuentes, sirven como recordatorio de que llevar un poco de precaución y vigilancia, además de chanclas y protección solar, siempre es una buena decisión. Buffets inutilizados. Los ames o los odies, los buffets son el corazón de la vida en crucero. Pero lo que la tripulación no menciona es que algunos platos vienen con guarniciones indeseables que conviene pensar 2 veces antes de servir. Las líneas de crucero se esfuerzan por priorizar la seguridad alimentaria, pero incluso con medidas rigurosas, la perfección no está garantizada. Los buffets en particular requieren la preparación, el transporte y la presentación de grandes cantidades de comida, un proceso que implica muchos pasos y manos, lo que aumenta el riesgo de contaminación cruzada. Una higiene adecuada es crucial en cada etapa, y si falla, las bacterias o los virus pueden propagarse rápidamente en el ambiente cerrado de un barco. El control de la temperatura es otro factor crítico. Para mantener a raya las bacterias, los alimentos calientes deben mantenerse a más de 60 grados Celsius, mientras que los alimentos fríos deben mantenerse a menos de 4 grados Celsius. Dado que los buffets no tienen personal y son de autoservicio, pueden ser un caldo de cultivo para problemas si los platos se dejan reposar demasiado tiempo, alcanzando la zona de peligro de entre 4 grados Celsius y 60 grados Celsius, donde las bacterias se multiplican rápidamente. Los alimentos crudos como el sushi y las ostras son los más riesgosos, ya que se saltan el proceso de cocción que elimina los microbios dañinos. Así que, si buscas mantenerte seguro y disfrutar de tu viaje, opta por los alimentos calientes con vapor visible o platos que parezcan recién preparados. Incluso los condimentos pueden ser un problema. A diferencia de los platos principales, a menudo se dejan fuera todo el día en grandes recipientes sin temperatura regulada, mientras que las botellas compartidas se convierten en un juego de niños, ya que cientos de manos las manipulan durante todo el viaje. Dejando a un lado la seguridad alimentaria, si cenas en un crucero con todo incluido, es fácil caer en la tentación de comer algo rico en carbohidratos, como pasta, panecillos y pasteles. Pero los pasajeros experimentados tienen un consejo:
Limita los carbohidratos. Como las comidas ya están incluidas en el precio del billete, es mejor reservar espacio para disfrutar de toda la gama de opciones culinarias a bordo. No hace falta que elimines los carbohidratos por completo, solo guarda espacio para las cosas más caras que normalmente no probarías. ¿Alguien más tiene hambre? ¿Alguna vez has estado en un crucero y has descubierto algunos secretos que yo no haya visto? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.